Buenos días, chicos. Hoy día continuamos con la unidad de aprendizaje 1, sesión 3. El día de hoy, en esta sesión 3, hablaremos sobre lo que es homeostasis. Entonces, si nosotros hablamos sobre homeostasis de los líquidos corporales, conceptualmente, desde un punto de vista de la regulación de la homeostasis, el medio interno sabemos que se divide en dos grandes compartimentos, el extracelular y el espacio intracelular. El espacio extracelular viene a ser, o en todo caso, va a estar representado aproximadamente por un tercio del medio interno y que contiene la práctica totalidad del sólido corporal disponible, del cual depende su volumen, es decir, su volemia de nuestro cuerpo. Este, a su vez, se divide en los espacios intravascular, con aproximadamente un 20%, y el espacio intersticial con un 80%. Y con una composición muy similar, ya que el agua y los electrolitos se distribuyen libremente por ambos espacios. En cambio, en el espacio intracelular va a estar representado aproximadamente por 2/3 del medio interno, y al contrario del extracelular va a ser rico en potasio y por ende pobre en sodio. Y su volumen, que va a estar relacionado con la hidratación, va a depender mucho de la osmolaridad de los líquidos corporales. Entonces, si de homeostasis hablamos, viene a ser esta la concentración del medio interno aún frente a las variaciones del medio externo. Este medio interno se relaciona con la complejidad de los seres vivos y, según la teoría de la evolución, el primer ser vivo dice que surgió en el mar, formado por una sola célula, la cual intercambiaba nutrientes y desechos metabólicos con su medio externo. De los unicelulares evolucionamos a los pluricelulares, los cuales, por supuesto, deberían solucionar el problema del intercambio de nutrientes, de oxígeno y de desechos de las células que se encuentran pues en su interior. Y de esta forma se desarrolló un ambiente interno que, en otras palabras, permitió la vida libre e independiente. Entonces, el organismo animal que vive en un medio ambiente cambiante debe siempre de enfrentar 4 grandes problemas. Primero que todo, mantener constante la temperatura corporal. Segundo, mantener constante la concentración de glucosa de la sangre. Tercero, mantener la cantidad de agua y de iones. Y por último, en cuarto lugar, tenemos conservar el pH dentro de ciertos rangos óptimos para el buen funcionamiento del cuerpo. En los organismos animales más evolucionados, sobre todo nosotros, el ser humano, los sistemas nervioso y endocrino se interrelacionan de manera muy estrecha para poder contribuir diferentes sistemas de control y sistemas homeostáticos. Dicho de otra forma, la homeostasis es la tendencia a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. Esta homeostasis suele usar ciertos ciclos de retroalimentación negativa que contrarrestan cambios en los valores blancos, conocidos también como valores de referencia de varias propiedades. En contraste con los ciclos de retroalimentación negativa, los ciclos de retroalimentación positiva amplifican los estímulos que los inician o, en otras palabras, alejan al sistema de su estado inicial.
Por ejemplo, te hago esta pregunta. ¿Cuál será la temperatura en la habitación donde te encuentras actualmente? Dudo mucho que sea exactamente de 37 grados centígrados. Sin embargo, la temperatura de tu cuerpo tiende a estar muy cerca de este valor. De hecho, si la temperatura interna de nuestro cuerpo no se mantiene dentro de los límites relativamente estrechos de aproximadamente 36-37 grados, los resultados pueden ser peligrosos e incluso pueden llegar a ser mortales. Entonces, la tendencia a mantenernos en un ambiente interno estable y relativamente constante, a eso precisamente se le llama homeostasis. El cuerpo mantiene la homeostasis para muchas variables, además de la temperatura. Por ejemplo, la concentración de diversos iones en la sangre debe siempre mantenerse constante, justo con el pH y la concentración de la glucosa. Y si estos valores aumentan o, en su defecto, disminuyen demasiado, pueden terminar enfermos o, en otros casos, si es que estas variables varían demasiado de su normalidad, podemos llegar incluso a... Entonces, los sistemas biológicos, como nuestro cuerpo, constantemente son llevados lejos de sus puntos de equilibrio. Por ejemplo, cuando nos ejercitamos, los músculos aumentan la producción de calor e incrementan la temperatura del cuerpo. Del mismo modo, cuando bebemos un vaso de agua, por ejemplo, o un jugo de frutas, la glucemia puede aumentar. Por ende, la osmolaridad y, definitivamente, la ósmosis va a depender de la capacidad de nuestro cuerpo para poder detectar y, definitivamente, poder oponerse a estos cambios. Y, por supuesto, para poder mantener la homeostasis, se suelen usar ciertos ciclos de retroalimentación negativos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y estos ciclos actúan en oposición precisamente al estímulo o señal que los han desencadenado. Por ejemplo, si la temperatura del cuerpo es demasiado alta, actuará un ciclo de retroalimentación negativa para volver a disminuirla hacia el valor de referencia o valor nominal o valor de equilibrio, que vendría a ser entre 36 y 37 grados. Entonces, ya que estamos hablando sobre estos valores o estos ciclos de retroalimentación, hablaremos sobre el ciclo de retroalimentación negativa y el ciclo de retroalimentación positiva. Con respecto al ciclo de retroalimentación negativa, hay que tener en cuenta que los sistemas corporales controlados estáticamente son mantenidos por asas de retroalimentación negativa en un intervalo pequeño alrededor de un valor de referencia, y cualquier cambio o desviación de estos valores normales es contrarrestada siempre. Las desviaciones inician respuestas que llevan la función del órgano de regreso a un valor dentro del intervalo normal. Estas asas de retroalimentación negativa requieren un receptor o un control central y un efector. El receptor es la estructura que mide las condiciones internas, como los receptores en los vasos sanguíneos del cuerpo humano, que miden el pH de la sangre. Ahora, claro, en la mayoría o en la mayor parte de los mecanismos homeostáticos, el centro de control es el cerebro, que cuando recibe información sobre una desviación en las condiciones internas del cuerpo, manda señales para producir cambios que corrijan esas desviaciones y lleven las condiciones internas de regreso al intervalo normal o de equilibrio. Los efectores vendrían a ser músculos y órganos y otras estructuras que cuando reciben las señales del cerebro u otros centros de control,
cambian su función para corregir esa desviación. El problema, en este caso de la retroalimentación negativa, puede ser entendido más fácilmente comparándolo con la temperatura, por ejemplo, de una casa, que es medida con un sensor y controlada por medio de un termostato. Entonces, cuando afuera de la casa hace frío, este entra por las paredes bajando la temperatura interna de la casa, y cuando baja del punto fijado por el termostato, este prende un calentador mientras continúa midiendo la temperatura conforme va subiendo. De manera que cuando alcanza la temperatura deseada, apaga el calentador. Otro ejemplo de retroalimentación negativa es la regulación de la presión sanguínea. Cuando los receptores que detectan la presión en la pared de los vasos sanguíneos detectan un aumento, mandan un mensaje al cerebro, que a su vez manda mensajes a los efectores, que vienen a ser en este caso el corazón, los vasos sanguíneos, y como resultado la frecuencia del corazón disminuye y los vasos sanguíneos aumentan su diámetro, por lo que hace que la presión sanguínea caiga a un valor dentro del intervalo alrededor del valor de referencia. Lo mismo, por ejemplo, va a ocurrir si la presión sanguínea disminuye, ya que los receptores mandan un mensaje al cerebro que hace que la frecuencia del corazón aumente y los vasos sanguíneos disminuyan su diámetro. Entonces, la presión sanguínea normalmente aumenta durante el ejercicio, y esto es una respuesta del cuerpo al aumento de la demanda de oxígeno por los tejidos musculares. Cuando los músculos requieren más oxígeno, el cuerpo responde aumentando la presión arterial y por tanto el flujo sanguíneo de estos tejidos. Este aumento es necesario para cubrir la demanda de oxígeno por estos fluxos. De una forma similar, cuando una persona está hambrienta, el intervalo de referencia de la intensidad metabólica puede revalorarse abajo del normal. Y esta baja de intensidad metabólica es un intento del cuerpo por detener las lesiones debido a la falta de alimentación y por ende mantenerse funcionando a un nivel metabólico mucho más bajo. Por ello, algunas personas, si te habrás dado cuenta, que dejan de comer periódicamente en un intento por perder peso, encuentran que después de una baja inicial de peso se hace difícil perder más, por lo que ocurre debido a la baja en un valor de referencia, ya que el ejercicio puede aumentar las demandas metabólicas para contrarrestar algunos de esos efectos. Lo contrario sucede en lo que corresponde a la retroalimentación positiva. Esta retroalimentación positiva, como lo mencionamos, es lo contrario a la negativa, o sea, viene a ser un proceso por el cual el cuerpo detecta un cambio y activa de esta manera un mecanismo que acelera ese cambio. Esto también puede ayudar a la homeostasis, pero en muchos casos produce los efectos opuestos y pone en peligro la vida. Un ejemplo de este efecto benéfico de la retroalimentación positiva es la coagulación de la sangre, ya que parte de su vía metabólica es la producción de una enzima llamada trombina, que forma la matriz de coágulo, pero también acelera la producción de más trombina. Esto es, tiene un efecto autocatalítico o autoacelerador, de manera que el proceso de coagulación se va haciendo cada vez más rápido hasta que, idealmente, la hemorragia se detiene. Así, la retroalimentación, en este caso positiva, es parte de un asa de retroalimentación negativa que es una activa, o mejor dicho, que va a ser activada por el sangrado y finalmente va a detener. Otro ejemplo
de retroalimentación positiva ocurre durante el parto, cuando el feto a término casi no deja espacio para el útero, ¿no? Entonces la cabeza hace presión sobre el cuello uterino, sobre el cervix específicamente, pero el cuerpo de la mujer no responde tratando de eliminar la presión, sino que el cerebro, ¿qué es lo que hace? Estimula la producción de la hormona oxitocina, la que hace que el útero se contraiga para empujar el feto a la salida. Y de esta manera es también un claro ejemplo de retroalimentación positiva. Otro ejemplo más se ve en la digestión de las proteínas, por ejemplo, donde la presencia de una proteína parcialmente digerida en el estómago estimula la secreción del ácido clorhídrico y la pepsina, que viene a ser la enzima que digiere, pues, por ejemplo, la proteína en este caso. Así, una vez que empieza la digestión, esta se convierte en un proceso autoacelerador. Aquí, por ejemplo, hemos descrito la homeostasis con ciertos ejemplos de la fisiología humana, pero esta es una propiedad fundamental de la vida y, por ende, es una necesidad para la sobrevivencia de todo ser viviente. Por ello, la homeostasis también permite a ciertos organismos, como por ejemplo bacterias, plantas, hongos y protistas, mantener su estabilidad interna, a pesar de los innecesarios cambios, podríamos decirlo así, en el medio ambiente. Ejemplos en relación al tema, podríamos mencionar ciertos artículos y ciertos libros que los he colocado en este caso en la bibliografía para que ustedes lo vean. Muchas gracias a cada uno de ustedes.